Bien. Vamos a hablar de una historia real, porque esto pasó. Es una novela que estamos presentando de un chaqueño con proyección internacional y de una historia, como les decía, ahora presentamos al autor, que tiene que ver con una masacre a extranjeros. Sí, señor, un grupo de personas se organizaron para matar a extranjeros y lo hicieron, ¿cuándo? A finales del siglo XIX, y es conocida como la masacre de Tandil. Juan Basterra, mucho gusto, bienvenido. Bien, muchas gracias, Karin, por la invitación. Por favor. Sí, el título de la novela es Tatadiós, que es el apelativo que se le daba a los curanderos del campo bonaerense en el siglo XIX. ¿Quién era Tatadiós? Como para empezar a ver esta historia, porque sabemos que era alguien que se creía iluminado y los gauchos ignorantes de ese momento que lo siguieron para lo peor, ¿no? Para la masacre. Sí, bueno, Tatadiós fue Jerónimo Solané, un hombre que tuvo causas con la justicia, fue desertor de las fuerzas nacionales y en un momento de su vida es conchavado por un hacendado de Tandil, Rufo Gómez, que le da un puesto dentro de una gran estancia que tiene, un puesto llamado La Rufina, en una estancia de la Argentina, para que le cure los dolores de cabeza a la esposa. Le da el rancho, le dice que cure a su esposa y que puede inclusive curar a gente de la zona. Bueno, y este hombre, de acuerdo a los testimonios de los contemporáneos, era un hombre de una gran envergadura física, de un gran verbo, un verbo muy encendido, de una gran elocuencia, y tenía rasgos mesiánicos en el discurso y xenófobos. En ese momento estaban en boga las teorías milenaristas que hablaban del fin del mundo y que el fin del mundo solamente se iba a evitar si se cometían determinados actos. Entonces, como vos dijiste hace un momento, este señor comienza en pocos meses a adoctrinar a una serie de gauchos de la zona, muchos de los cuales no tenían ningún tipo de causa con la justicia, y el 1 de enero de 1872, una fecha muy simbólica, 1 de enero, de noche y madrugada, la gente estaba durmiendo en los festejos del Año Nuevo, un grupo de entre 40 y 50 gauchos sale a matar extranjeros. ¿A quiénes matan? ¿Cómo fue? Porque se tiene un registro histórico, de hecho, incluso en un museo de Tandil hay elementos que comprueban esta historia, pero ¿cómo fue? ¿A quiénes mataron? Bueno, ellos, Solané, de acuerdo, porque Solané no participa Eso te iba a preguntar, de la matanza, no participa, él es lo que ahora se daría en denominar el autor intelectual. Claro. Inclusive él niega hasta el final de su vida, no voy a contarle el final de la novela, No. pero hasta el final de su vida él niega haber adoctrinado a estos gauchos. Lo cierto es que algunas de las víctimas habían sido previamente elegidas. Tandil en ese entonces era prácticamente el fin del mundo, hablando metafóricamente. Más allá de Tandil, al sur de Tandil, ya llegaba el sur de La Pampa, el comienzo de la Patagonia, los desertores o las personas con causa de justicia muchas veces desaparecían en el sur. ¿Él había estado preso, el Tata? Exactamente, él había estado preso en Azul por ejercicio ilegal de la medicina. Había tenido causas con la justicia y bueno, llega a Tandil, selecciona a alguna de las víctimas porque además Solané vinculaba a los extranjeros que habían comenzado a llegar, justamente estamos bajo la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. Sí. Italianos en mayor medida. Exactamente. Entonces, Tandil en ese entonces tenía 4.700 y un poco más de habitantes, de los cuales unos 800 eran extranjeros. Pero estos extranjeros habían llegado a Tandil, ¿por qué? Porque se comenzaba a desarrollar el comercio lanar. Ya el charque no abastecía a los esclavos de Brasil, de Cuba, de Estados Unidos. Entonces había decrecido como negocio. Entonces, ¿qué se hacía? Se exportaba lana a Europa. Claro. El principal comprador de lana de la República Argentina durante el siglo XIX fue Bélgica. Entonces, los estancieros de la zona comienzan a desarrollar el ganado lanar y ¿a quiénes traen para que trabaje con la oveja? A los extranjeros. Bien. Británicos, algunos vascos, y los que mueren durante la matanza son personas de diversas nacionalidades, inclusive hay 2 NN, nunca pudieron ser identificados.
Se presume que que fueron criollos. Sí. No, termina. Se presume que fueron criollos y muere un italiano, un organillero que estaba de casualidad en el centro de la plaza de Tandil. Es el primer muerto durante la masacre, este raíz delictivo que llevan a cabo estos hombres. Juan Basterra, con mano fina, como ponen en las críticas, porque yo aún no lo leí, pero es muy interesante cómo toma retazos de la historia para hacer una novela. Es ficción, hay algunos huecos de esa historia que son llenados lógicamente con un arduo trabajo de investigación, pero es ficción. ¿Quién era el Tata Dios? ¿Cómo era la familia? Y cómo era la pintura de Tandil y en definitiva de la Argentina por esa época. Juan, muchas gracias. No, por favor, Karin, muchas gracias y gracias a las personas que me escucharon. Por favor. Muchas gracias a todos ustedes. Un placer, ¿eh? De Editorial Barenhaus. Buenísimo el libro para conocernos un poco más, ¿no? La xenofobia a fines del siglo XIX y esta matanza de la que se sabe poco hasta hoy.